Bueno, para los alumnos de segundo año que estamos haciendo el análisis del documento Educación y Proyecto de Vida y estamos intentando ir comprendiendo lo que es el misterio del hombre, acercándonos a lo que es el misterio del hombre, porque queremos perfilar una imagen lo más exactamente posible de una visión integral de lo que es la persona, porque hacia esa visión, digamos, hacia esa realidad integral de la persona, es hacia la que nosotros tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que la conquisten, a que lleguen a tener una personalidad o una realización de la persona plena. En este trabajo que estamos haciendo con el texto y analizando las distintas dimensiones, tal como la terminología del texto la propone, de lo compuesto que somos, de lo compuesto que es el ser humano, es decir, todos los elementos que hay que ir teniendo en cuenta y no ser tan simplista o reductivo para quedarse con un solo elemento, voy a proponerle un trabajo para que hagan una especie de crítica fundamentándolo desde la antropología y también fundamentándolo desde distintos ciencias que ustedes crean que es pertinente. Vamos a tomar una película y esta película que tiene muchos elementos para que se la enfoque desde distintos aspectos. Yo le voy a anticipar algunos de los aspectos, pero eso no quiere decir que son los únicos. Hay muchos más aspectos de los que ustedes pueden enfocar a la película y hacer su propio análisis. Ya me voy a explicar mejor. Bueno, vamos. Primero, la película se llama Truman Show, la historia de una vida. La película está en Netflix. Ya tiene sus años. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les propongo? Yo les propongo que ustedes primero hagan un ejercicio porque no solamente esto es para aplicar ciertos conocimientos, sino es un ejercicio que ustedes lo van a tener que hacer frecuentemente porque las películas es uno de los materiales que más les gusta a nuestros destinatarios. De modo que ustedes puedan manejarse para dar ciertos temas con el recurso de las películas es muy importante. Y que sepan acceder a las películas con una visión analítica, con una visión que le haga descubrir ciertos elementos fundamentales, contenidos fundamentales, realidades existenciales del hombre que son fundamentales y merecen ser tratadas en la clase de religión o en la clase de formación humana integral, ustedes lo tienen que hacer y lo vamos a ir proponiendo frecuentemente. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para acercarse a una película con el objetivo de tratarla en una clase y desarrollar ciertos temas? Y en este caso, para que ustedes puedan realizar un trabajo. El piso, digamos, el primer elemento que hay que moverse y que hay que tenerlo bien presente, bien claro, de la manera más exactamente posible, la más objetivamente posible, es a la pregunta, ¿qué es lo que narra la película? También se puede ver esto en cuál hacer una reseña sintética, breve, de qué se trata la película. ¿Qué es lo que cuenta una película? ¿Qué es lo que le sucede al protagonista en una película? Entonces, ese es el piso. Primero, hacer una descripción de qué es lo que cuenta, qué historia cuenta, qué elemento tiene esta historia, qué es lo que acontece con el protagonista principal y tal vez poner también cómo finaliza la película. Hacer una descripción de la reseña de la parte argumental de la película. Y eso es lo más exacta y lo más objetivamente posible.
que lo puedan realizar. En todos los sitios de internet donde ustedes pongan la película Truman Show, hay sitios que analizan la película, no solamente esta, todas las películas, y lo primero que colocan es la reseña de la película, que también a nosotros como espectadores o telespectadores o cinéfilos nos interesa saber, a ver, qué película voy a ver qué es lo que cuenta, qué es lo que narra, de qué se trata, de una manera muy breve, sintética, no es la descripción de toda la historia, que eso ya entrar en detalles. Bueno, una vez que se tiene ese elemento, hay que pasar, ese sería el elemento número 1. Ahora, ¿qué es el piso? O sea, lo primero que tenemos que estar de acuerdo todos, tanto tus alumnos, en este caso ustedes y yo, es que hemos visto la misma película. O sea, hemos visto una historia que se cuenta así. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, que estamos pisando en un terreno firme, donde todos nos podemos equivocar y hay que corregirse, y donde todos tenemos que tener, digamos, la mayor precisión posible. Ahora pasamos al punto número 2. El punto número 2 ya es detenerse, ya es analizar lo que podríamos llamar cuál es el mensaje que el director, el autor de la película, quiso dejarnos. O cuál es el tema que el director está trabajando en la película. Entonces ya ahí puede venir distintas interpretaciones y está bien que así sea, por la riqueza que tiene una película. Más si es un director bueno, quiere decir que ha trabajado no solamente con un argumento, con una historia muy densa, muy universalmente identificable a todos los seres humanos, sino que ha sido muy bien actuada, ha sido muy buena la elección de los actores representaron de una manera tan realista los personajes que me ha conmovido y me he logrado identificar, la música, el escenario, la ambientación. Entonces viene todo lo que se llama el lenguaje cinematográfico. Sin entrar a una crítica cinematográfica, que no es el objetivo nuestro, todo este elemento tiene valor porque nos interesa saber cuál es el tema y si se trata de un director renombrado, entonces hay que buscarlo porque se entiende que un director de tal fama, de tal seriedad, o lo que se llaman las películas de culto, es el nombre que tiene, y se ha seleccionado una serie de directores que trabajan de esa forma, no solamente tuvieron la intención así puramente de entretenimiento, y un entretenimiento, digamos, muy vulgar. No, tuvieron la intención de presentar algo para que el espectador tome conciencia de algo, reflexione, por supuesto, entreteniéndose, pero en un disfrute que lo lleve a pensar. Que no se pierda el disfrutar algo pensándolo, que lo pienso y más lo disfruto. Ese ejercicio es fundamental para todos nuestros destinatarios y sus futuros alumnos que puedan salir de esa postura de ser unos espectadores pasivos, extremadamente pasivos, frente al mensaje que se le está presentando. Que puedan ser un poquito críticos o que sean un poquito profundos en ver cosas, analizar, detenerse y preguntar. La pregunta en las películas están pertinentemente bienvenidas porque es una realidad que está ahí presente y yo quiero entenderla. Además de entretenerme, quiero entenderla, gustarla. Al buscar, como yo decía, el tema, a buscar cuál es, digamos, el mensaje fundamental de la película, es ahí donde ustedes tienen que hacer una justificación, que es el trabajo que van a hacer. ¿Cuál es el tema para ustedes central de la película y cómo lo justifican? Es decir, cómo dan prueba por una serie de escenas y de argumentos que ese es el tema. El tercer nivel, ya llegar al segundo nivel es un gran valor, o sea, es el descubrimiento y significa que tú tienes un ojo bien educado, que sabes ir leyendo lo que es el lenguaje cinematográfico. El tercer nivel es ya hacer una reflexión personal sobre el tema.
y ver cuál es la postura que el director tiene sobre el tema, sobre este mismo tema, qué otras posturas tienen otros autores, no necesariamente otro director, que puede ser, eso ya depende de la cultura cinéfila que uno tenga, o cómo este mismo director trabajó el mismo tema en otras películas anteriores y qué característica tiene en esta película, cómo lo está tratando el tema. ¿Y cuál es la postura que tengo yo? ¿Cuál es el desarrollo que hago yo sobre ese tema? Entonces ahora ya se trata de detenerse en un tema, en un contenido específico, y sobre ese contenido hacer una reflexión, un desarrollo del contenido, un análisis conceptual del contenido. Y en ese contenido, por supuesto, hay autores que son los especialistas, hay autoridades sobre ese tema, hay una serie de biografías sobre ese tema que yo tengo que manejar porque se supone que como profesor yo quiero utilizar este recurso en las películas porque quiero trabajar este tema. Entonces, al trabajar ese tema, yo este tema lo tengo ya desarrollado, ya lo tengo estudiado con estos autores. Bueno, entrar en este tema, o en ver el mensaje que tiene la película y además detectar el tema, yo les doy una especie de abanico de posibilidades. La película es muy rica y yo quiero que ustedes se acerquen y como recurso sepan usar siempre una película para desarrollar ciertos temas. Bueno, un primer enfoque, tal vez el más natural que pueda surgir cuando uno la está viendo la película y está viendo todo su desarrollo hasta cuando termina, es que el director quiere mostrar que el poder que tienen los medios y fundamentalmente el formato que los medios hicieron para entretener a sus telespectadores con un reality show y a los extremos hacia lo que se puede llegar con un reality show con el fin de que entretener y que el público lo siga y tener rating, puede tener consecuencias, problemas o un planteo ético justificado. O sea, puede llegar hasta la inmoralidad. Entonces, un primer punto sería, voy a tratar los entretenimientos, qué es un auténtico entretenimiento, cuáles son los entretenimientos que se usan fundamentalmente los audiovisuales en el formato que usa la televisión, como también podría decirse canales de internet o sitios de internet, y estos entretenimientos hasta qué punto pueden ser justos o injustos, y el entretenimiento específico de un reality show, cómo hay que valorarlo específicamente. Otro punto, voy a decir, bueno, yo para mí voy a tratar otro tema o el mensaje me llega a que se desprenda otro tema. Ya este es un tema enorme, que hay que saberlo trabajar y tratar y hay que saber dar criterio a los chicos para que sepan formas justas de entretenimiento o qué lugar tiene en su vida el entretenimiento, de qué se entretienen, qué es lo que se puede ir formando en la persona con ciertos contenidos de entretenimiento, y etcétera, 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 y después caer en el reality show específicamente y ver en qué consiste, en dónde estaría la inmoralidad o en el caso de la película específico, hacia qué extremo se ha llegado y por qué le llamamos extremo y por qué nos parece que eso no es un entretenimiento bueno. Bien. Pasando al segundo punto, podríamos entrar a otro planteo de decir, quedándonos también con algunas frases que dice uno de los protagonistas, uno de los personajes de la película, saber detectar en qué mundo tú estás
¿Y qué tiene ese mundo que ya ha sido elaborado, armado, configurado por intereses de terceros que intentaron y que intentan que tú sigas en ese mundo, pero solo ese mundo se sostiene bajo tu consentimiento? Y el consentimiento elemental de decir, esto creo que es así, tiene que seguir siendo así, esto es lo normal y natural, y ese mundo se solidifica. ¿Y qué de parte del mundo me parece que es un producto de intereses de terceros, haciéndome a mí simplemente una víctima, o que me están siendo utilizados o me utilizan simplemente como un consumidor más? Entonces, poder diferenciar en mi mundo qué hay de encierro, qué hay de esclavitud, qué hay de estar en una isla, qué es lo que yo busco para encerrarme en mi mundo, y cuál sería el mundo real, el mundo auténtico en el cual tú tienes que vivir y tú tienes que construir. El mismo planteo se podría presentar a otro nivel, tal vez con un planteo mucho más profundo, decir, bueno, vamos a tratar cuál es la diferencia entre lo real y lo ficticio, la realidad y la ficción, y poner criterios de realidad y criterios de ficción, y que en nuestro mundo nos movemos con la ficción y qué hay en nuestro mundo que es realidad, y aunque no nos guste, la tenemos que ver y tenemos que tomar conciencia de ello. Bueno, entonces todo un tema, acá ya van 3 temas y que hay que desarrollarlo, por supuesto, y que la película da pie, te sugiere como diciendo, wow, tenés que pensar en esto porque esto es muy bueno que lo pienses, es útil y necesario. Vamos a un cuarto tema. Centrándonos en uno de los personajes, pareciera ser que las escenas donde aparecen propiamente un tipo y una forma y una experiencia de amor va a ser fundamental para el protagonista. Entonces, ¿cómo aparece el amor en la película? ¿Qué es capaz de hacer el amor? ¿Qué hace la película en el amor? ¿Cómo trabaja el amor dentro de una persona y las decisiones que toma por amor? ¿Qué hace el amor? Entonces ahora se trata de que yo voy a tratar el tema del amor porque en la película aparecen escenas fundamentales del amor en la historia, en la situación en la que se encuentra el protagonista, que se puede asemejar a una situación personal nuestra y que el amor tenga que ingresar o quiere ingresar, o veo que el amor me está complicando mi vida y efectivamente está dando un beneficio, y habrá que ver en qué caso es un beneficio, si es un amor auténtico. Otro elemento podría ser un personaje que es el que ha diseñado todo, que se emparenta como una especie de divinidad frente al otro personaje que es el que está dentro. Muy bien, analizar ese personaje. ¿Qué semejanzas, qué me viene a mí, qué connotaciones tiene este personaje con lo que yo entiendo qué es Dios o cuál es la imagen y la presencia de Dios que tiene en mi vida? ¿Cómo siento yo qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Ese podría ser algo para analizarlo. Incluso el nombre mismo de este personaje da a entender uno de los personajes de la historia sagrada, por supuesto. Y muy bien, y otro tema puede decir, bueno, voy a desarrollar el tema de la libertad. Aparentemente una persona absolutamente con una serie de determinismo y condicionada, él es capaz de hacer un acto de libertad.
Bueno, ¿y cuál es el proceso que va viviendo él para ir descubriendo, o el símbolo que tiene para su decisión de querer ser libre, el símbolo, el peso que tiene la figura de Figji? ¿Qué es Figji para ti, para mí, para todos nosotros? Tenemos Figji, tenemos algo que nuestro corazón palpite, que diga yo busco a Figji, yo quiero viajar a Figji. ¿Qué puede simbolizar Figji? Bien, entonces todos estos, y puede haber más, pero eso yo lo dejo a ustedes cuando vean la película, digan, ¿no? Para mí, por acá va el mensaje que tiene la película y el tema que yo quiero desarrollar es este. Y la película lo presenta de esta forma, pero yo el contenido lo voy a desarrollar de esta otra forma. Bueno, ese es el ejercicio que quiero que hagan de análisis de una película, en este caso el análisis de la película de Truman Show. Para aquellos que les resulte imposible, tal vez puedan juntarse en una casa con un compañero que tenga Netflix y la vean juntos, sería positivo. Pero para aquellos que les resulte absolutamente imposible acceder para ver la película, digamos, al canal de Netflix y por la tecnología, por lo que fuere, bueno, me dicen para que yo les dé una actividad alternativa. Bien, este es el trabajo, tienen 15 días para entregar este último trabajo que quiere dar como conclusión sobre el análisis del texto Educación y Proyecto de Vida. Y todo lo que puedan utilizar de lo que es Educación y Proyecto de Vida en función de esta película, bienvenido sea. Y si creen que hay otro documento que es más pertinente, bienvenido sea. También quiero ver el manejo que ustedes tienen de distintos documentos, de distinta bibliografía de especialistas sobre el tema que ustedes van a elegir desarrollar. Y por supuesto que sea un tema pertinente, o sea, un tema que se desprende de la película y que realmente sea iluminador para entenderla mejor a la película y para entender yo mejor mi vida, porque ahora estoy tratando un tema que me toca a mi vida personal. Y se entiende que cuando sean docentes van a tratar temas que le toca a la vida de los alumnos. Bueno, nada más alumnos por hoy.